El ciclismo internacional ha entrado oficialmente en un estado de conmoción absoluta, y lo que se está viviendo en los días previos al arranque del Tour de Francia ha dejado de ser una simple transición generacional para convertirse en una auténtica humillación histórica detallada en los libros de estadística. Las alarmas están encendidas a su máxima potencia. Los despachos de las federaciones tiemblan bajo el peso de las críticas y la afición española se encuentra en un estado de shock y vergüenza pública sin precedentes. No estamos hablando de conjeturas de la prensa ni de una mala racha temporal. Estamos ante la exposición pública del dato más humillante, cruel y demoledor de la historia moderna del ciclismo ibérico, un registro estadístico tan nefasto que ha operado como ultimátum fulminante sobre el pelotón. España, la tierra que dominó las carreteras del planeta con una autoridad tiránica y que mandaba ejércitos de escaladores a conquistar los Campos Elíseos, acude a la carrera más importante del mundo, completamente desmantelada, rota por dentro y con el casillero de líderes veteranos vacío. Este hundimiento numérico ha dictado una sentencia de emergencia absoluta. Juan Ayuso ha sido literalmente obligado por la cruda realidad de las matemáticas a dar un paso al frente de forma prematura, asumiendo el liderato absoluto del Lille Trek para evitar la desaparición total de una nación en la batalla noble de la Grande Boucle. La gravedad de la situación adquiere tintes catastróficos cuando se analiza el desierto absoluto que presenta la lista oficial de inscritos, un auténtico páramo competitivo provocado por una deserción en masa que nadie se atreve a explicar con claridad. Las bajas definitivas de Mikel Landa, el gran pulmón histórico que garantizaba quintos puestos de casta y regularidad de hierro en la última década, y de Carlos Rodríguez, la joven realidad de Lineos, que ya sabía lo que era morder la gloria en los Alpes, dejaron al ciclismo español sin su primera línea de combate. Por si fuera poco, la posterior y misteriosa caída del cartel de Enric, junto a la exclusión fulminante de Pello Bilbao, terminaron de reventar cualquier atisbo de estructura táctica nacional. Sin embargo, el verdadero detonante de la crisis, el dato de la vergüenza que obligó a activar los protocolos de rescate, proviene directamente de los archivos de la temporada pasada. En la ronda gala anterior, el mejor representante de toda la delegación española en la clasificación general final, Cristian Rodríguez, quien tras un sufrimiento agónico y una resistencia sobrehumana, solo amarrar la 20ª posición, el puesto 20, ver a una superpotencia histórica, celebrar o conformarse con un top 20 a una distancia sideral de los monstruos alienígenas que se disputan el podio, fue la radiografía brutal de un colapso estructural profundo que obligó al Lidl Trek a lanzar una operación de salvamento inmediato antes de firmar una capitulación histórica en territorio francés. En medio de este colapso institucional y deportivo, todas las miradas, la presión asfixiante de los medios de comunicación y las exigencias desmedidas de una afición herida se han concentrado con una violencia inaudita sobre la figura solitaria de Juan Ayuso. El joven corredor del Lille Trek se encuentra de la noche a la mañana en el ojo de un huracán geopolítico que amenaza con condicionar el resto de su trayectoria profesional. El líder de la escuadra estadounidense confía plenamente en sus capacidades. Su ambición es desbordante y sus vatios en las subidas asustan a sus rivales directos en la pelea noble, pero correr sabiendo que eres el único superviviente de una escabechina competitiva y que cargas con la obligación moral de limpiar el historial humillante de tu país es un castigo psicológico demoledor. La dirección de su equipo se ha visto forzada a declarar el estado de alerta máxima en su concentración, cancelando ruedas de prensa y levantando un muro protector en torno a su estrella para evitar que el pánico exterior contamine su enfoque mental. Ayuso ya no acude al Tour para descubrir sus propios límites o buscar el lucimiento en una etapa intermedia. Ha sido sentenciado por las estadísticas a convertirse en el salvador forzado de una patria ciclista en quiebra, un papel sumamente cruel que pondrá a prueba
su madurez mucho antes de que la carretera comience a empinarse en los Pirineos. El silencio en el comedor del Little Trek se puede cortar con un cuchillo. Los platos se retiran sin apenas hacer ruido y las miradas de los directores deportivos reflejan la extrema gravedad de la situación. La confirmación oficial del dato, que certifica la peor crisis del ciclismo español, ha transformado el ambiente de concentración en un auténtico gabinete de crisis militar. La directiva de la escuadra estadounidense ha entendido de inmediato que, absoluto de las estructuras tradicionales, ha convertido a Juan Ayuso en un objetivo de caza mayor para el resto del pelotón internacional, y la primera orden ejecutada ha sido el levantamiento de un muro de contención fisiológico insondable. El Departamento de Comunicación del equipo ha activado un protocolo de aislamiento mediático total y sin excepciones. Se han bloqueado los accesos de la prensa a las zonas comunes del hotel, se han cancelado de manera indefinida las entrevistas individuales con los medios de comunicación y se ha monitorizado el entorno digital del joven corredor para evitar que la histeria colectiva que ruge al otro lado de los Pirineos contamine su enfoque mental. En el ciclismo de 3 semanas, la fatiga psicológica es un enemigo invisible que consume las reservas de glucógeno mucho antes de que las ruedas toquen el asfalto. Saber que eres el único superviviente de una escabechina generacional y que cada una de tus pedaladas, el peso muerto de las expectativas de un país entero, es una carga que puede triturar las piernas del atleta más fuerte del planeta. Mientras el ruido exterior crece a niveles ensordecedores, en la intimidad de los coches de apoyo se rediseña a marchas forzadas una estrategia que ha quedado huérfana de aliados naturales en el asfalto. La desaparición de hombres, con el colmillo retorcido y la veteranía de Landa, Bilbao, más altera por completo las leyes de la física táctica en el pelotón. En condiciones normales, las escuadras tradicionales asumirían responsabilidades compartidas en los días de viento o en los tramos de pavés para defender las posiciones de privilegio de sus líderes. Ese equilibrio geopolítico ha saltado por los aires de forma definitiva. El Little Trek se enfrenta ahora a una realidad despiadada. Están completamente solos en un océano de tiburones extranjeros que huelen el aislamiento de Ayuso a kilómetros de distancia. Esta vulnerabilidad extrema ha obligado a los directores deportivos a sacrificar, sin el más mínimo miramiento, las ambiciones personales del resto de los integrantes del ocho inicial. El Little Trek ha tenido que arrojar a la trituradora sus planes de buscar triunfos parciales en las etapas llanas o de meter hombres en las fugas de la media montaña. La consigna transmitida a los corredores es draconiana. Todo el bloque debe reconvertirse en una guardia pretoriana ultraconservadora, una formación de hierro destinada exclusivamente a rodar de cara al viento para escoltar a Juan Ayuso. Corredores que en cualquier otra carrera, de estatus de líderes protegidos, ahora se ven obligados a asumir el ingrato papel de escudos humanos, asumiendo un desgaste energético brutal desde los primeros kilómetros de competición, simplemente para mantener a su jefe de filas a salvo del estrés. Los cortes traicioneros del pelotón. El factor de riesgo se multiplica de manera exponencial al analizar la estrategia que ya preparan las grandes superpotencias mundiales como el Bismarck, ABAIC o el UAE Team Emirates. Sus directores deportivos no van a esperar a que la carrera llegue a las cumbres de los Pirineos o de los Alpes para poner a prueba la resistencia del joven madrileño. El ataque comenzará en las etapas llanas de la primera semana. Sabiendo que el Little Trek carga con toda la presión histórica y que carece de escuadras aliadas dispuestas a colaborar en las persecuciones, los grandes bloques extranjeros se cruzarán de brazos de forma deliberada. Obligarán a la estructura estadounidense a quemar a sus mejores gregarios en el llano para neutralizar las escapadas, dejando a Juan Ayuso completamente desprotegido y contra las cuerdas mucho antes de que la carretera comience a empinarse de verdad hacia el cielo. La tensión se palpa también en las manos de los mecánicos y los asistentes técnicos del equipo,
sobre quienes cae la responsabilidad de una ejecución logística que debe rozar la perfección mística. En una situación de emergencia forzada como la que vive Ayuso, un error milimétrico en la presión de los tubulares para un día de pavés, un retraso de 4 segundos en la entrega de un bidón de avituallamiento o una mala colocación del coche de apoyo tras un pinchazo inoportuno pueden traducirse en minutos perdidos en la clasificación general y en el finiquito prematuro de la temporada. Los rostros del personal técnico reflejan esa asfixia. Las bicicletas se desarman y se vuelven a revisar 3 veces cada noche. Los informes meteorológicos se estudian al minuto y se calcula cada vatio de resistencia al viento con una precisión obsesiva para comprender a fondo el nivel de desamparo en el que se encuentra Juan Ayuso tras verse obligado a asumir la capitanía nacional. Es imperativo desnudarse ante la fría, cruel e inapelable contundencia de los datos del pelotón internacional. Las clasificaciones oficiales del Tour de Francia no se alimentan de debates periodísticos, de excusas institucionales, ni de conjeturas optimistas en las redes sociales. Se basan exclusivamente en los tiempos registrados en la línea de meta y los datos acumulados por el ciclismo español en las últimas temporadas configuran un mapa de degradación estructural verdaderamente alarmante. El colapso definitivo, el síntoma innegable de que la gran potencia ibérica estaba perdiendo a pasos agigantados sus galones en la aristocracia mundial, quedó registrado para la posteridad en la nefasta edición de 2025. El año pasado, las estructuras nacionales tocaron fondo de una manera que heló la sangre de los directores deportivos y dejó a la afición sumida en una profunda e inédita crisis de identidad. En la ronda gala de 2025, el corredor andaluz Cristian Rodríguez tuvo que exprimir hasta la última gota de su energía vital, sufrir lo indecible en los encadenados montañosos de los Alpes y rodar al límite absoluto de sus fuerzas, simplemente para cruzar la línea de meta final en París como el representante español mejor ubicado en la clasificación general individual. Su resultado final fue la 20ª posición, el puesto número 20 de la tabla general. Si se analiza de forma aislada, la actuación de Cristian fue un monumento al pundonor, a la resistencia física y al oficio innegable de un ciclista profesional que honrará con cada pedalada en territorio hostil. Sin embargo, cuando ese 20º lugar se evalúa desde la perspectiva histórica de un país que se ha criado bajo el dominio de gigantes que tiranizaban los podios del Tour con una autoridad insultante, el dato se vuelve demoledor, destructivo y profundamente humillante. Que la máxima aspiración de todo un país, colarse a duras peduras entre los 20 mejores de la carrera más importante del planeta, evidenció que España había sido desterrada de la mesa noble del World Tour, un preludio sombrío del vacío que hoy asfixia los planes del Lidl Trek. El contraste con el pasado inmediato de la Grand Boucle es tan violento que genera una inevitable sensación de vértigo y una nostalgia asfixiante entre los analistas del pelotón. Apenas una temporada antes de ese desastre estadístico, en la edición de 2024, el orgullo nacional todavía se sostenía con firmeza gracias a una figura incombustible. En aquel entonces, Mikel Landa se vistió de héroe de la vieja escuela para firmar una espectacular 5ª posición en la clasificación general final. Landa, con su estilo inconfundible, su combatividad a prueba de cualquier crisis y su capacidad para rodar sin mirar los potenciómetros, sostuvo él solo el honor de toda la delegación en los puertos más exigentes de la geografía francesa. Y tan solo un año antes, en la edición de 2023, la ilusión colectiva había alcanzado su punto más álgido con la irrupción volcánica de Carlos Rodríguez, quien no solo se llevó una victoria de etapa memorable en una jornada alpina de infarto, sino que también amarró una 5ª posición que hizo soñar a toda la península con el nacimiento inminente de un relevo generacional impecable. Esos 2 resultados consecutivos, los 5º puestos de los años 2023 y 2024, mantenían una fachada de normalidad
y la reconfortante pero engañosa sensación de que, a pesar de que el podio final, el Tour se está volviendo un lujo prohibitivo debido a la aparición de presupuestos multimillonarios de las escuadras extranjeras, España seguía teniendo un asiento reservado en el club de los elegidos. La regularidad de Mikel Landa, durante la última década, ha sido el auténtico colchón de seguridad de una afición que se resistía a ver la realidad. Su hoja de servicios en el Tour de Francia es una obra de arte de la regularidad. Cuarto en 2017, perdiendo el podio por un solo segundo ante el tren del Sky. Séptimo en 2018, peleando contra los bloques más potentes del mundo. Sexto en 2019, cuarto de nuevo en la caótica edición de 2020. Extraordinario quinto lugar de 2024, cuando ya muchos oportunistas lo daban por acabado para las vueltas de 3 semanas. Landa era la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara en las primeras etapas llanas, la bandera española estaría presente en los momentos de máxima tensión televisiva en la alta montaña. A esa red de seguridad se unía con frecuencia Enric Mas, quien con su sexta posición en la clasificación general de 2021 demostró que las estructuras tradicionales aún tenían los argumentos técnicos para plantar cara en las etapas reinas. Incluso en las temporadas más complicadas por las caídas y las enfermedades de los líderes teóricos, como la de 2022, hombres de la vieja escuela de la talla de Luis León Sánchez salían al rescate de la delegación para maquillar los resultados con una dignísima 13ª posición final, demostrando el oficio, la veteranía y el orgullo de una escuela de ciclismo que se resistía a morir en el anonimato. Había una presencia física constante, un respeto internacional ganado a pulso en las carreteras y una dosis enorme de combatividad que mantenía el estatus del país. La cruda humillación de los datos estadísticos no solo representa un golpe letal para la moral colectiva de la afición, sino que coloca a Juan Ayuso en el centro exacto de un auténtico infierno táctico del que será casi imposible salir ileso. En el ciclismo moderno de máxima categoría, las grandes vueltas ya no se disputan únicamente midiendo los vatios de potencia en las subidas o la capacidad de sufrimiento individual. Se ganan con estrategia, con alianzas invisibles tejidas en el corazón del pelotón y con el peso geopolítico de los bloques que comparten un mismo interés nacional o regional. Al verse completamente solo, despojado de cualquier otra base española que pueda pelear los puestos de privilegio en la clasificación general, el líder del Lille Trek ha perdido de golpe todo su escudo protector. Las grandes estructuras del pelotón internacional, como el Bismarck, ABAIC o el UAE Team Emirates, saben perfectamente cómo leer estas situaciones de aislamiento extremo y no dudarán un solo segundo en utilizar esta debilidad estructural para asfixiar al joven corredor madrileño desde la primera semana de competición. El peligro real para Ayuso comienza en la dinámica interna y silenciosa de la carrera. En ediciones anteriores del Tour de Francia, cuando un corredor de la talla de Mikel Landa o Carlos Rodríguez lanzaba un ataque en la alta montaña, la responsabilidad de la persecución se repartía de forma automática entre varios equipos interesados en defender sus posiciones en el top 10. Si el Movistar Team veía peligrar sus intereses, sus corredores se ponían al frente para mantener el control. Si el Ineos Grenadiers sentía la amenaza sobre el podio de su líder, asumía de inmediato el ritmo del grupo de favoritos. Esa rivalidad cruzada generaba un equilibrio de fuerzas natural. Un juego de ajedrez a más de 2000 metros de altitud, donde los líderes españoles podían encontrar momentos de respiro táctico, mientras las escuadras rivales se desgastaban entre sí. En este Tour de Francia de 2026, tras el colapso masivo de las figuras nacionales, ese equilibrio se ha roto por completo. Todos los directores deportivos del World Tour tienen claro que si Juan Ayuso se mueve o intenta saltar del grupo, nadie va a mover un solo dedo por simpatía ni por inercia de carrera. Al contrario, la estrategia colectiva será obligar al Lille Trek a quemar a todos sus hombres de forma prematura
para luego dejar al joven líder completamente expuesto a los ataques frontales de las superpotencias extranjeras. La presión sobre el Lille Trek como bloque es verdaderamente monumental. El equipo ha tenido que reconfigurar toda su estrategia en torno a las ambiciones de Ayuso, pasando de ser una escuadra cazadora de etapas a asumir la tremenda responsabilidad de controlar la carrera más importante del mundo con un solo líder. Esto significa que corredores de gran prestigio internacional, que normalmente tendrían libertad para meterse en las escapadas del día o buscar el lucimiento personal, ahora tendrán que transformarse en guardaespaldas de tiempo completo, rodando de cara al viento durante cientos de kilómetros para proteger a su jefe de filas de las temibles caídas en las etapas llanas y de los abanicos provocados por el viento de costado en las zonas desprotegidas. El Tour de Francia no concede el más mínimo margen de error. Una mala colocación en una curva de entrada a un pueblo, un despiste a falta de 10 kilómetros para la meta o un problema mecánico en el momento equivocado pueden echar por tierra meses de preparación y arrastrar al abismo de la clasificación general. Sin otros líderes españoles en carrera que puedan desviar la atención de los medios o compartir el peso de la carrera, cada ataque que sufra el pelotón será un examen directo a la capacidad de resistencia del corredor madrileño. La hora de las especulaciones ha terminado por completo y la carretera se prepara para dictar su sentencia más implacable. Juan Ayuso se encuentra ya en el borde del precipicio táctico en este Tour de Francia de 2026, y el ciclismo español, sumido en un estado de letargo provocado por sus propias ausencias, contiene la respiración ante el desenlace de esta crisis sin precedentes. La Gran Boucle es un monstruo despiadado que no entiende de excusas, no perdona los vacíos generacionales, ni muestra clemencia ante los líderes que han sido dejados a su suerte en el asfalto. Exige una perfección milimétrica, una salud inquebrantable para soportar el dolor y una agudeza mental absoluta para sobrevivir a un pelotón donde cada rival es un depredador deportivo. Todo lo que se ha analizado en los despachos de la escuadra estadounidense y en las páginas de los diarios deportivos se reduce ahora al rendimiento puro en las cumbres más salvajes del planeta. El veredicto final de esta edición marcará un antes y un después en la historia del deporte ibérico. Las cartas están echadas sobre la mesa y solo existen dos desenlaces posibles para este ultimátum táctico. Por un lado, podríamos ser testigos del nacimiento definitivo de una leyenda inmortal. Juan Ayuso destrozando los planes de las grandes potencias mundiales, superando el aislamiento con pura genialidad y rescatando el honor herido de todo país para meterse de lleno en la pelea noble por el podio. Por el otro lado, el escenario más temido por la afición, que la asfixiante soledad, el desgaste del Lille Trek y la presión desmedida terminen por pasarle factura al joven líder madrileño, confirmando el colapso absoluto y consolidando el dato humillante de 2025 como la nueva y dolorosa realidad del pelotón nacional.